Las secuelas de la masacre de Hamás del 7 de octubre sacaron a la luz una dolorosa realidad para la comunidad judía organizada de Estados Unidos. Muchas de las alianzas que habían pasado años construyendo con otras comunidades minoritarias se rompieron de repente justo cuando la diáspora más necesitaba amigos. Pero están surgiendo nuevas alianzas, incluso con una organización liderada por musulmanes que aboga no solo por la solidaridad con los judíos, sino también por más paz con Israel. Eso, esta semana en American View. Bienvenidos a American View. Soy su anfitrión, Mike Wagenheim. Nos acompaña aquí Anila Ali del Consejo de Empoderamiento de Mujeres Musulmanas y Multiconfesionales de Estados Unidos, AMWEC. Muchas gracias por tomarse el tiempo de acompañarnos aquí. Este es un trabajo tan crucial y alianzas tan importantes que se están construyendo en lo que parece ser una época peligrosa en las relaciones entre judíos y musulmanes y entre judíos y árabes. Quiero decir, ¿cómo llegaron usted y su organización a esto? Me has hecho una pregunta que nos remonta al 11 de septiembre. Fue entonces cuando la misma ideología que atacó a Israel el 7 de octubre atacó a nuestro país, los Estados Unidos de América. Y en ese momento yo era una madre joven que acababa de mudarse a Estados Unidos para ser una musulmana libre. Y de repente sentí la necesidad de decir lo que no escuchaba en la mezquita ni en las organizaciones musulmanas que amamos a Estados Unidos. Vinimos aquí por los valores estadounidenses, vinimos aquí por la libertad religiosa, los derechos de las mujeres, la igualdad. En cambio, escuchaba que se culpaba a Estados Unidos por el 11 de septiembre y luego se empezó a culpar a los judíos. Y, sabes, yo acababa de dejar tantos países musulmanes y venir a Estados Unidos. Y yo misma soy de Pakistán, nací allí. Y no escuché este tipo de odio vil hacia los judíos que estaba escuchando en mi mezquita local en Irvine, en el sur de California. Y al enfrentarme a estas organizaciones me di cuenta de que tenían una agenda muy diferente a la de una musulmana como yo. Y esa era tomar el control de la civilización estadounidense, la civilización occidental, y también hacerlo creando este ambiente de hostilidad hacia los judíos e Israel. Y fue entonces cuando, ya sabes, pensé en mi propio linaje abrahámico, que soy musulmana. Nací en un país que nació más o menos al mismo tiempo que Israel. Fueron los británicos. Ellos dividieron la India y Pakistán. Pero mis padres, mis abuelos, que todos nacieron en la India, no me enseñaron a odiar a nadie. ¿Y por qué en Estados Unidos nos están enseñando a odiar a los judíos y a Israel por un conflicto en Medio Oriente que fácilmente se puede resolver? Solo tenemos que juntar a los israelíes y a los árabes. Eso fue hace 30 años. Y creo que en ese momento sentí que teníamos que tener nuestra propia plataforma, que somos el grupo más grande de musulmanes en Estados Unidos, que no somos árabes y que muchas veces no compartimos, y ahora diría que la gran mayoría de las veces no compartimos esta ideología de odio, y que el Islam es el único camino y que todos los demás deben ser anulados. Todas estas eran ideas que me resultaban ajenas como musulmana, porque yo crecí con musulmanes ilustrados que habían construido un país que también iba a ser un refugio seguro para las minorías, para los musulmanes. Y también vimos lo que pasó con los petrodólares que llegaron a Asia del Sur, y ya sabes, toda esta radicalización envolvió esta mentalidad yihadista, engulló Asia del Sur, y en Estados Unidos la misma ideología echó raíces. Y nuestro trabajo como musulmanes, o mejor dicho, musulmanes moderados que amamos a Estados Unidos, era alzar la voz, y lo hicimos. Durante mucho tiempo lo hicimos, hasta que sucedieron ciertas cosas en Estados Unidos que estaban fuera de nuestro control. Y nos dimos cuenta de que ya no solo los estadounidenses comunes deben alzar la voz, sino que el gobierno también tiene que participar. Porque hay organizaciones y países que están fuera de nuestro control en Estados Unidos, como estadounidenses, que están invirtiendo en este adoctrinamiento de los musulmanes estadounidenses. Y luego todos sabemos lo que pasó, así que me di cuenta de que tenía que tener una plataforma para mujeres, porque muchas veces estas organizaciones que existen en Estados Unidos desde el principio
he encontrado mucha misoginia. Ya sabes, el Consejo de Relaciones Islámico-Americanas, ICNA, ISNA, Islamic Relief, siempre los he señalado por no tener una representación equitativa de mujeres y luego, cuando tienen mujeres, quieren que seamos solo un adorno que, hermana, puedes sentarte en la cocina, y yo me opuse a eso. Dije, Benazir Bhutto en Pakistán no se sentó en la cocina. Tampoco lo hizo nadie en India ni en Bangladesh. Tenemos mujeres líderes de Asia del Sur que han dirigido grandes países de mayoría musulmana y, por supuesto, Indira Gandhi en India. Y esa es mi civilización. Y no, no puedes decirme que me quede en la cocina. Tengo igualdad de derechos, soy estadounidense. Y cuando empezamos a investigar estas organizaciones y sus estructuras y ver, ya sabes, logramos que tantas mujeres fueran elegidas para las juntas en las mezquitas, fueron silenciadas. ¿Por qué? Porque no compartían esta ideología del agravio que tienen estas organizaciones en Estados Unidos que dicen ser organizaciones musulmanas de derechos civiles. Sabes, amamos a Estados Unidos. Vinimos aquí para asegurarnos de que nuestros hijos tengan las oportunidades que nosotras no tuvimos viviendo en estos países mayoritariamente musulmanes que no nos dan las mismas oportunidades, igualdad y dignidad como mujeres. Y aquí estamos, regresando a esa misma ideología. Para nosotras eso no era aceptable y nuestro movimiento se convirtió en el primer movimiento de derechos civiles de mujeres musulmanas. Esto fue en 2011. Y entonces puedes imaginar que había muchas personas a las que no les caíamos bien. Solo puedo empezar a imaginarlo, así que eso es en... O sea, O sea, aún así, cuando hablas de esto, la división o las diferencias entre la comunidad musulmana del sur de Asia y la comunidad musulmana árabe, ¿cómo crees que la organización que construiste llegó al punto de expandirse, de dar la bienvenida, de crear estas conexiones? Es más sencillo cerrarse en uno mismo que hacer labor de acercamiento. ¿Cómo fue ese progreso? sabes, antes diría que las cosas cambiaron drásticamente después del 7 de octubre, pero cuando estábamos construyendo nuestra organización, había muchas mujeres musulmanas y hombres musulmanes que seguían nuestros pasos y decían, amamos a Estados Unidos. Los judíos son nuestros vecinos. Teníamos relaciones sólidas con organizaciones judías, la ADL en California, la ADL en Nueva York, muchos rabinos judíos que estuvieron con nosotras. Teníamos grandes iftars interreligiosos en sinagogas, hasta el punto en que había tantos musulmanes que tuvimos que decir, escuchen, no vamos a poder acomodar a todos en la sinagoga. Quiero decir, si ves la historia de cómo estábamos construyendo nuestras relaciones con la comunidad judía y por supuesto también con la comunidad cristiana y otras comunidades, fue un movimiento hermoso. Y por supuesto, había demasiadas personas a las que no les gustaba que eso sucediera. Y también, mientras estábamos construyendo esto en Estados Unidos, muchos de nuestros líderes musulmanes, mujeres como yo que estábamos postulándonos para un cargo, hombres como yo que intentaban entrar en estas organizaciones y aportar diversidad de opiniones, pluralismo, también estaban siendo atacados y silenciados. Nuestra organización, diría yo, era una en la que la gente confiaba en nosotros porque también nos unimos al gobierno de Estados Unidos en ese momento para poner a prueba muchos proyectos como el de contrarrestar el extremismo violento. Nuestra organización recibió tantos premios. ¿Por qué? Porque estábamos construyendo un movimiento musulmán resiliente donde somos nosotras quienes denunciamos la intolerancia tanto desde dentro como desde fuera. Desafortunadamente lo que pasó fue que en 2015 vimos el aumento del antisemitismo. Ya sabes, primero estaba lo de BDS y escuchábamos sobre eso. Luego estaba el sionismo, el antisionismo, ya sabes, el derecho de Israel a existir. Eso siempre ha estado en cuestión. No debería haber sido una pregunta. Todos en el mundo musulmán deberían haberlo aceptado y hoy probablemente los palestinos tendrían un Estado. Pero como eso no sucedió, esa pregunta empezó a aparecer en estos sermones que escuchaba en la mezquita, en las conversaciones a puerta cerrada. Sabes, yo misma, después de que Ilhan Omar fue elegida, y ella, ya sabes, como representante, pudo haber hecho mucho para unir a musulmanes y judíos. Ella eligió dividirnos aún más. Pero lo que hizo fue abrir las compuertas a mucho del antisemitismo que había sido inculcado en la comunidad musulmán a través de estas organizaciones y estas estructuras. Y se volvió aceptable e incluso a veces hasta cool decir,
los judíos controlan el mundo, los judíos controlan Hollywood. Y cuando lo escuchas más de una docena de veces empiezas a creerlo. Y noté un gran cambio incluso en mi junta directiva. Teníamos musulmanes, judíos, cristianos. Y había eventos donde alguien simplemente decía, ya sabes, ¿por qué no estamos escribiendo algo sobre Ilan? ¿Y qué si ella dijo esto? Es una representante. Solo está hablando de la verdad, ¿verdad? Así que cuando empiezas a legitimar este antisemitismo que viene de representantes electos, hay algo radicalmente mal en todo esto. Y eso es lo que vi, ya sabes, mientras estaba trabajando, que este antisemitismo ya no estaba solo oculto detrás del antisionismo, la negación del derecho de Israel a existir, el BDS y la causa palestina, estaba atacando abiertamente al pueblo judío. Y en ese momento, tanto yo como nuestra organización tomamos postura. Sabes, tuvimos desafíos. Había musulmanes que iban a la mezquita y decían, ¿eres parte de AMWAC? Y las acosaban, las silenciaban. Muchas mujeres dieron un paso al frente, se postulaban para cargos públicos en Florida, se postulaban para cargos públicos en Michigan. Y porque no eran antisemitas, no eran anti-Israel. Fueron acosadas, silenciadas, intimidadas, los hombres también. Y entonces solo quedaba el Consejo de Empoderamiento de Mujeres Musulmanas y Multiconfesionales de Estados Unidos, de pie como un faro de esperanza para América. Así que quiero preguntarte sobre esto, porque como judío lo vimos en tiempo real, organización tras organización, aquellas que se presentan como organizaciones de derechos civiles, organizaciones progresistas, abandonan el grupo, dejan a los judíos, básicamente para que se las arreglen solos o peor aún, los atacan activamente. ¿Qué diferencia a esos grupos del tuyo? ¿Qué viste tú? ¿Qué estabas viendo tú que ellos no veían? ¿Qué hizo que tu grupo, tu movimiento y la gente de tu círculo en particular se quedaran y se mantuvieran firmes en la causa cuando otros se apresuraron a huir? ¿Fue esto un proceso largo? ¿Fue adoctrinamiento? ¿Cuál era esa diferencia? Porque les he hecho esta pregunta a líderes judíos muchas veces. Ellos pueden dar 100 respuestas diferentes como suelen hacer los judíos. Pero desde la perspectiva de alguien de fuera, me interesa lo que tú viste. Sabes, siempre creí que la comunidad abrámica es más fuerte que cualquier cosa. Y yo, al crecer, y por qué creo tanto en los valores y la unidad musulmanes, judíos y cristianos, es porque mi abuela fue una gran líder del movimiento de mujeres en la India. Y ella fue la primera mujer musulmana en ser elegida al Congreso en la India, dominado por hombres hindú, donde los musulmanes son una minoría. Y ella escribió extensamente sobre el Islam y los derechos de las mujeres. Así que fui criada por líderes así, mi padre también, quien trabajó en Inglaterra para Pakistán, y en ese tiempo vimos la radicalización de la comunidad musulmana allí. Y él me llevaba a todas esas áreas en Inglaterra. ¿Y qué predicaba él? Unidad abrámica. Y decía, ¿sabes qué? Esto no es Islam. Esta no es nuestra cultura. Venimos de una civilización del Valle del Indo, donde tenemos amor por todas las personas, donde durante siglos hemos tenido valores puros, donde el budismo ha prosperado, el hinduismo ha prosperado y no odiamos. Y fue como un déjà vu para mí, sentí que tenía que recordarle a los musulmanes quiénes son. Desciendes del patriarca Abraham, la paz sea con él. Cuando nosotros como musulmanes oramos 5 veces al día, le pedimos a Dios que bendiga al profeta Muhammad y a su familia, como bendijo a Abraham y a su familia. ¿Y quién nos está enseñando a odiar a Abraham, a su familia y a sus hijos? Y esa era la premisa de todo nuestro trabajo, que puedes tener diferencias geopolíticas, sabes, puedes debatir, puedes tener diferencias de opinión, pero pedir la aniquilación de la raza judía, eso no es islámico, no es estadounidense. Es simplemente malvado. Y cuando escuchamos eso a puerta cerrada, mientras yo tenía reuniones con muchos de estos líderes, ellos me decían, no, hermana, no puedes ser amiga de judíos y cristianos. Y te puedes imaginar que volví directamente a las enseñanzas de mis abuelos y los expuse.
Escribí en las redes sociales que este es el líder de la Organización de Derechos Civiles que dice que nos representa a todos, pero no representa mi punto de vista. Y en ese momento teníamos estos grupos de trabajo contra el odio y nos dieron una plataforma como musulmanas moderadas para confrontar a las islamistas que estaban sentadas con nosotras. Ya sabes, muchas de estas organizaciones de derechos civiles. Y yo les preguntaba, hermano, ¿enviaste 5,000 mensajes de texto, mensajes diciendo que Anila Ali está demasiado cerca del pueblo judío? Y yo decía, ¿qué tiene de malo eso? Y entonces las fuerzas del orden estaban presentes, así que nos dio una plataforma, nos fortaleció y hizo que muchos musulmanes volvieran a mantenerse cerca de las raíces abrámicas y también al Corán. Y también a no ser adoctrinados por Al Jazeera, que ya nos estaba adoctrinando. Y entonces, teniendo eso en mente, fue cuando me di cuenta de eso. Si vemos nuestro Corán, nuestras enseñanzas y les recordamos a los musulmanes quiénes son, eso los va a mantener con los pies en la tierra, firmes en la fe, firmes en la unidad. Y eso es lo que hacemos incluso hoy en día. Simplemente les recordamos a los musulmanes quiénes son ustedes. Pero eso no significa que no surjan diferencias, incluso en Israel, diferencias que correcto. Siempre. ¿Cómo manejan eso? ¿Cómo mantienen esos desacuerdos dentro de la familia extendida, por así decirlo? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo tú y tu organización manejan esas diferencias? Creíamos en tener conversaciones abiertas y en discutir, hablar sobre ello. Realizábamos muchos foros comunitarios interreligiosos. También creemos que como musulmanas no podemos quedarnos calladas cuando los cristianos están siendo perseguidos en países musulmanes. Así que hacemos mucho trabajo al respecto. Y entendemos que si eres honesta, que si eres sincera, la gente lo sabrá. Sabes, puedes notar quién no es sincero, quién solo se hace amiga del pueblo judío porque en este momento le conviene políticamente, y quién lo hace porque su fe se lo ordena, porque sus valores se lo ordenan. Y creo que Estados Unidos lo vio, la gente lo supo, y por eso sigo sentada aquí, a pesar de los intentos de cancelarnos, de silenciarnos, las fatuas en nuestra contra. Incluso hace 6 meses, Mike, tuvimos un evento de unidad abrahámica y solo era compartir el pan en California, un imán, un pastor y un rabino, y todos tienen diferencias de opinión. Pero esto es Estados Unidos. Aquí es donde te unes y construyes un lazo basado en los valores estadounidenses de aceptación, y todos podemos, ya sabes, coexistir. El Consejo de la Shura en California, CAIR, todas estas organizaciones, las organizaciones musulmanas de derechos civiles, ¿nos boicotearon? Ellos llamaron al boicot de un evento para compartir el pan, pero lo que eso hizo fue exponer su propia intolerancia. Y la gente lo sabe, la gente lo vio. También me di cuenta de que cuando dijimos la verdad, que sabes que hay muchas sectas en el Islam, hay chiitas, hay sunitas, hay Ahmadía, los hemos reunido. Hubo un tiempo en que las autoridades nos veían a nosotras, mujeres musulmanas, y decían, sabes, después del tiroteo en Miami-Dade, la comunidad LGBT tiene mucho miedo de que los musulmanes vayan a pedir su destrucción. ¿Y qué pasó? Y Anila, ¿puedes ayudar? Reunimos al imán Ahmadí, al chiita, al sunita, junto con, por supuesto, nuestros pastores y rabino de las tradiciones abrahámicas. Y los pusimos a todos juntos en un escenario en Estados Unidos, en una sinagoga, y dijimos, hablemos sobre el odio. Y luego el mensaje fue tan hermoso que todos estamos sentados juntos. El imán Ahmadí que vino a verme me dijo, sabes, hermana, esta es la primera vez que me siento con un imán sunita. Así que las mujeres creo que tenemos algo especial. Yo diría que tenemos una manera de lidiar con este tipo de temas muy tóxicos, ideas muy extremistas, porque somos cuidadoras, porque nos importa nuestra posteridad, tenemos formas de guiarlos. Tenemos muchos ejemplos de mujeres, ya sabes, en el mundo abrahámico.
todas nuestras madres, ya sabes, desde Sara hasta Agar, hasta Jadilla y María, todas estas mujeres han hecho cosas increíbles. Así que dijimos, bueno, si podemos mostrarle a Estados Unidos, así es como podemos ser, podemos tener nuestras diferencias de opinión, pero por Estados Unidos nos unimos y no hay lugar para la violencia. Hablando de eso, lideraste una delegación musulmana, la primera delegación liderada por musulmanes en el desfile del Día de Israel el año pasado. Estoy seguro de que fue bajo amenaza porque todo el desfile estuvo bajo la amenaza de violencia. ¿Cómo fue esa sensación, especialmente dado el ambiente tenso de este año y el nuevo gobierno, por así decirlo, en la ciudad de Nueva York observando también el desfile? Quiero decir, ¿cómo fue esa sensación de liderar esa delegación? No lo puedo describir con palabras. Fue tan conmovedor y tan hermoso ver a tantas generaciones de personas judías que son neoyorquinas, que han construido Nueva York de pie ahí y dándonos las gracias. Ya sabes, una abuela sosteniendo a su nieto y dándonos la mano, y luego el padre viniendo y diciendo gracias. Fue algo que me llenó de humildad. Y también fue algo que nos dijo que necesitamos hacer más, que necesitamos ser más valientes, que necesitamos alzar más la voz. Pero también nos dijo que como musulmanes y judíos necesitamos reunirnos de nuevo, que hay muchos musulmanes. Sabes, hubo un par de musulmanes que dijeron, puede que no caminemos, solo estaremos a los lados. Todos vinieron al frente. De hecho, uno de ellos se puso frente a mí y yo lo miraba y decía, ¿está bien? ¿Estás bien? Y él dijo, sí, es tan hermoso ver esto. Somos más fuertes juntos. Siempre he creído eso. Y para mí era devolverle algo a mis hermanos y hermanas judíos porque después del 11 de septiembre, sabes, a mí, como a muchos otros musulmanes, me llamaron terrorista. Yo misma era maestra frente a grupo y a muchos niños les decían terroristas. Y yo misma tuve muchos de esos incidentes. Pero fue la comunidad judía la que se acercó, ¿sabes? Fue la ADL en ese momento, ¿sabes? Uno de los alcaldes de la ciudad de Irvine, él llamó terroristas a todos los pakistaníes y lo hizo públicamente. Y no había, ya sabes, Consejo de Asuntos Públicos musulmanes, no había CAIR, no había ninguna organización musulmana que saliera a enfrentarlo. ¿Quién se acercó? Los amigos judíos. Y también nos enseñaron cómo luchar por nosotras mismas y usar, ya sabes, esto es lo que puedes hacer. Así es como puedes defender tu causa. Así que no podemos estar haciendo esto, somos más fuertes juntas. Más recientemente, apenas en las últimas semanas, AMWAC realizó una conferencia en Washington, D.C., la segunda conferencia anual, y esta pareció ser mucho más amplia que el evento inaugural. Nos quedan solo un par de minutos. Cuéntanos un poco cómo se organizan estos eventos. ¿Y qué tienes en mente para el futuro? Bueno, sabes, me di cuenta en Nueva York, cuando marchamos juntas, que hay más personas buenas que malas. Recuerdo haber leído el diario de Ana Frank y ella, con 13 años, decía que hay más bondad en los seres humanos. Y si mantenemos eso y lo ponemos al frente de todo lo que hacemos, eso, marchar en Nueva York, conocer al pueblo judío, nos hizo darnos cuenta de que hay muchas personas que quieren unirse de nuevo a pesar de la política divisiva. Así que dijimos, vamos a construir una coalición más fuerte que la del año pasado. Tuvimos 35 organizaciones que se unieron a nosotros. El año pasado éramos como 50 musulmanes. Y estas son organizaciones musulmanas. Esta vez tuvimos 70 organizaciones musulmanas, judías, cristianas, Sikhs, hindús. Y todos se unieron para apoyarnos y decir, no toleraremos el antisemitismo, no toleraremos el odio y somos más fuertes juntos. Y en vez de tener solo, ya sabes, 50, 100 personas, que fue lo que pasó el año pasado, fue muy difícil incluso reunir a 100 personas. Tuvimos 250 personas que vinieron de casi todas partes de Estados Unidos. Y hubo un par de imanes que se atrevieron a desafiar la tormenta y vinieron. Y por supuesto había rabinos, organizaciones y grupos de reflexión. Más importante aún, había musulmanes de Nueva York que vinieron y dijeron, vamos a hacer algo al respecto. Y todos estaban tan felices de estar nuevamente en esa misma plataforma, fortaleciendo a Estados Unidos y diciendo, somos más fuertes juntos, ¿qué es lo que queríamos hacer? Sabes, había musulmanes marroquíes, había musulmanes afganos,
¿sabes? Había pakistaníes, había indios, había sikhs. Y todos hablaban de cómo necesitamos construir puentes, continuar con eso. Y por supuesto también había demócratas y republicanos, lo cual también fue muy reconfortante. Nosotros estábamos muy motivados para hacer esto y aumentarlo. Así que ahora estamos abiertos. Si eres una organización en Estados Unidos y quieres unirte a nuestro esfuerzo abrahámico para unir a las personas, estamos abiertos. Únete a nosotros. Únete a nuestra coalición. Judíos y musulmanes, demócratas y republicanos, Todos. aleluya. Y Nilali, muchas gracias por tomarte el tiempo de acompañarnos aquí y hablaremos contigo de nuevo la próxima semana en American View.